Veamos acá en este mapa las isoyetas anuales en Argentina. En este caso, lo que tenemos es el promedio de precipitación anual de 1981 a 2010. Estos se consideran un periodo de 30 años que nos puede determinar bien cómo es la variación de la precipitación en nuestro país. Primer característica que uno ve acá, estas serían las isoyetas, cada una de estas líneas, pero en este sector que uno ve del país hay mucha, digamos, está sombreado con gris por falta de información. Las estaciones están muy distanciadas, de manera que uno no puede trazar isolíneas por una faltante de datos. Y lo único que tenemos son los puntitos. Fíjense qué poca densidad de puntos hay en este sector bien al oeste de nuestro país. ¿Qué es lo que vemos en este sector? Fíjense, los mayores valores de precipitación, uno los encuentra bien en el este o noreste del país, en la provincia de Misiones, ¿sí? Y luego, si uno mira, estas precipitaciones van disminuyendo de este a oeste y de norte a sur en el sector centro-norte del país. Pero pasa lo contrario en la zona de la Patagonia. Vamos a encontrar mayores valores al oeste y uno va viendo que va disminuyendo la precipitación hacia el este. ¿Sí? De manera que encontramos dos comportamientos distintos en cuanto a la cantidad de las precipitaciones. Ahora vamos a ver esto con qué está relacionado, ¿sí? Por supuesto, los frentes fríos son más comunes que los frentes cálidos, ¿sí? Tenemos 80 frentes fríos por año, con lo cual podemos pensar que vamos a tener precipitaciones frontales durante todo el año. Ahora, durante el invierno, en lo que no se dan las precipitaciones convectivas, obviamente vamos a tener principalmente precipitaciones frontales. Veamos otro origen que dijimos que eran las precipitaciones orográficas. Yo acá les presento un mapa de isoyetas del año 61 a 1990, también del Servicio Meteorológico Nacional. Fíjense que acá, en este caso, no está tapado el sector donde hay menos densidad de estaciones. Si bien si uno ya ahora busca este mapa, también lo van a encontrar con toda esa región ya sin información por la poca densidad de estaciones. Pero esto fue publicado en su momento y yo se los muestro principalmente para que veamos cuáles son las zonas de lluvias orográficas en nuestro país. Si uno se fija, acá teníamos el máximo de precipitación y si vamos hacia el oeste, fíjense que las precipitaciones van disminuyendo porque se va descargando la humedad, pero acá encontramos otra vez un aumento de la precipitación. En este sector se da una zona de lluvias orográficas y ahora vamos a ver cuál es. Y por otro lado, obviamente, en este sector, ¿sí? Que es en la Patagonia, bien en la zona de la cordillera de los Andes, también tenemos las zonas de lluvias orográficas. Estos son los dos sectores de lluvias orográficas. Fíjense que en el sector más al norte, ¿sí? De la Patagonia, donde tenemos la cordillera de los Andes, no hay lluvias orográficas. No hay lluvias orográficas, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Primero empecemos por este sector. Este sector que lo que vamos a tener es el aire húmedo, viene desde el este del país y se encuentra, primero pasa a la llanura chaqueña, luego llega a lo que es Tucumán, vamos a encontrar que puede llegar a lo que es la Sierra Subandina. En este sector la masa de aire se eleva y puede, por lo tanto, provocar precipitaciones, que es lo que vamos a ver acá. Y pasa del otro lado
¿sí? Aire seco. Entonces, lo que vamos a ver, fíjense cómo la precipitación disminuye, acá se da un aumento y luego disminuye bruscamente. En este sector, que es en el noroeste argentino, tenemos muy pocas precipitaciones, cantidad, muy bajas precipitaciones. ¿Qué pasa en este otro sector? Fíjense, en este sector de lluvias provienen desde el Pacífico, dijimos, la masa de aire. Y se encuentran primero pasan por Chile y se encuentran con la cordillera de los Andes. Este aire húmedo asciende, pero la cordillera en este sector es baja comparada con la cordillera principal. No llega a 1500, 2000 metros, con lo cual la masa de aire húmedo asciende, forma nubosidad, precipitación, pero no descarga toda su humedad del lado chileno, sino que puede pasar humedad todavía del lado argentino. Por eso vamos a tener precipitaciones importantes, ¿sí? En este sector de la Patagonia, en este sector norte principalmente van a ser en invierno en forma de nieve, y en el sector sur pueden ser donde encontramos los bosques, ¿sí? Ahí pueden ser también en la época de verano. ¿Qué pasa? En el resto, en esta zona, sí que es importante porque puede llegar aire desde el Pacífico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Son tan altas las montañas que ahí sí toda la nubosidad, toda la precipitación queda del lado chileno y no pasa nada hacia el lado argentino. Y por último, ¿qué es lo que pasa en este sector? Si bien lo vamos a analizar cuando veamos el clima de la Argentina y la circulación, en este sector del noroeste argentino no hay entrada de aire desde el Océano Pacífico. Por eso en el lado chileno tampoco hay precipitación y tenemos la zona del desierto de Atacama. ¿Cuál es el origen en el resto? Que un poco yo se los dije antes. Vamos a tener principalmente lluvias convectivas en verano, vamos a tener lluvias frontales en todo el territorio y se van a destacar mucho más en invierno. Y por supuesto la zona de lluvias orográficas, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Nuestro país en cuanto al régimen de precipitación. En este mapa lo que yo les muestro es el porcentaje de precipitación del semestre cálido. O sea, lo que se hizo fue tomar la lluvia acumulada en el semestre cálido, octubre-marzo, dividirla por la precipitación anual, total anual, siempre hablando de promedio de todo, ¿no? Y multiplicarlo por 100. Cuando vemos la isolínea del 80, ¿qué quiere decir? El 80% de las precipitaciones anuales ocurren entre octubre y marzo. ¿Cómo podemos identificar los distintos regímenes? ¿Cómo sabemos si este es monzónico, si este es mediterráneo, si este es isohigro? ¿Sí? No hay un criterio fijo y ustedes van a ver, por ejemplo, en alguna bibliografía, que el régimen semimonzónico, por ejemplo, directamente no existe dentro de la clasificación en algunas bibliografías, sino que directamente pasan del monzónico al isohigro. Para nosotros es importante porque justamente nos caracteriza a nuestra región. ¿Y qué hicimos? Tomamos algún criterio para poder dividir las regiones y de identificar cuáles son las que corresponden a cada uno de los regímenes. Entonces dijimos, bueno, entre 100% y 75%, que sería esta isolínea, yo la hice aproximadamente, del 75%, vamos a considerar que toda esta región comprendida, ¿sí?, con valores mayores al 75%, corresponde a ¿qué régimen? Al régimen monzónico. Acá yo les presento un ejemplo del régimen monzónico, que es la Quiaca. Es un régimen bien
es una estación bien extrema, en el extremo norte del país, y fíjense que muestra bien la característica del régimen monzónico. Tenemos precipitaciones en enero, febrero, marzo, algo en octubre, noviembre y diciembre, y prácticamente cero en el resto del año. ¿Sí? Es una estación bien característica del régimen monzónico. ¿Cómo pasamos ahora? ¿Cómo definimos al régimen semimonzónico? Entonces dijimos, bueno, entre 75 y 55% lo consideramos régimen semimonzónico. Quiere decir que ya empieza a ser importante la precipitación en el semestre frío. Entonces, no la supera la del cálido, pero es importante. Acá yo les muestro, por ejemplo, un ejemplo que es Rosario, donde fíjense que tenemos las mayores precipitaciones febrero-marzo y luego muy pocas precipitaciones, pero no es tanta la diferencia entre cómo es en un régimen monzónico. Tenemos precipitaciones en el semestre frío. Este es el caso de Rosario. ¿Qué seguimos ahora viendo? Bien, ahora lo que les muestro es un régimen isohigro. En este caso es el caso de Posadas. Fíjense que nos quedó confinado acá, a este sector muy, muy chiquito de nuestro país, ¿sí? Y en este caso tengo el régimen isohigro en la localidad de Posadas. Fíjense, prácticamente no hay diferencia si uno toma semestre frío y semestre cálido. Pero tenemos otro sector también de régimen isohigro, que es acá en el sur de nuestro país. Por ejemplo, en este caso les muestro Río Gallegos. Río Gallegos no hay diferencia entre el semestre frío y el semestre cálido. En este sector están sometidos durante todo el año a masas de aire que pueden llegar desde el océano, ¿sí? Pero fíjense la diferencia en la cantidad, ¿sí? O sea, el régimen es el mismo, pero la cantidad anual de precipitaciones es muy distinta. Por lo tanto, el régimen no habla de la cantidad, no me interesa la cantidad, me interesa ver cómo se distribuye a lo largo del año. Y el último régimen, que sería entre menos del 45%, ¿sí? O sea, ya empieza a ser más importante el semestre frío, las precipitaciones, que el semestre cálido, y acá les represento el régimen en la localidad de Bariloche. Fíjense, obviamente, el aumento de precipitación en el semestre más frío, o sea, entre abril y septiembre. ¿Qué tipo de precipitaciones tenemos acá? Precipitaciones sólidas. En este caso tenemos nieve principalmente. ¿Sí? Bueno, estos son una representación de los regímenes en nuestro país.